Hola, somos Ciudades Reveladas. Hola, somos Basurama. Y esto es Otras Maneras de Investigar. Un podcast de la red Contested Territories, dedicado a pensar juntos Metodologías experimentales de investigación territorial. Charlamos con gente que investiga la ciudad y el territorio, utilizando casi cualquier manera de mirar el mundo, para tratar de encontrar aquellos que solemos pasar por alto. Hoy charlamos con un proyecto que investiga con redes. El proyecto Bar de Viejes, que trata de pensar con los bares en los que van la gente grande. Buenas tardes, entrevista con Bar de Viejes, acá en su oficina de la Galería del Retiro, no sé cómo se llama. Galería del Este. Galería del Este, una tarde de julio de 2022. Exactamente. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, Bar de Viejes, cuento un poco también, claro, ¿no? ¿Cómo empezó? ¿Qué es Bar de Viejes? ¿Qué es Bar de Viejes? Es difícil de definir qué es Bar de Viejes, pero voy a intentarlo. Primero empieza en el 2018 como un proyecto en redes, en Instagram, sin ningún tipo de estrategia. Digamos, no empezó como un proyecto de investigación, no empezó con ningún tipo de objetivo. Empezó simplemente como plasmar algo que yo ya hacía 10 años, desde que era estudiante. Yo estudié letras en la Universidad de Buenos Aires y estudiaba, y además en un momento tuve un trabajo donde recorría mucho la provincia de Buenos Aires. En fábrica, iba a fábricas, tenía que hacer encuestas. Entonces me tomaba el tren para ir a una fábrica que hacía servilletas y tenía que entrevistar. Entonces empezaba a recorrer la provincia y la ciudad de Buenos Aires a lugares que no había ido, que eran medio inhóspitos. Estoy hablando del 2008, 2007. Nada que ver la ciudad de ese momento. Y de repente me encontraba con estos espacios y me llamaban la atención y los anotaba en un cuadernito, porque no existía Instagram, no existía Google Maps, no existía el celular mi celular era un Nokia 1100. Entonces iba con mi cuadernito y anotaba estos lugares como lugares que me interpelaban de algún modo. O sea, no con no era un objetivo de hacer un mapeo, de pensar en el patrimonio de la ciudad, nada. O sea, eran lugares que me gustaba ir y que yo los tenía mapeados para ir, volver si estaba por ahí cerca y tomarme un café y leer y estudiar. Yo iba mucho a estudiar a los bares, eran como mi oficina, mi lugar de estudio. Perdona, ¿y cómo lo mapeabas? ¿En qué formato? En un cuadernito. En un cuadernito, pero no tenías latitud ni nada, calle. No, calles, intersecciones. O sea, direcciones, calles, el nombre del bar y la dirección. Y si no había una dirección muy clara, yo más o menos ponía intersecciones. Y así fue como empecé a habitar la ciudad de ese modo. O sea, a través de ese mapa, que era un mapa mental, que no era un mapa físico, digamos, que estaba plasmado en otro soporte, sino que estaba en mi mente. Y sabía que si estaba cerca de tal lugar, estaba tal bar. Entonces eso fue como algo que empecé a hacer más o menos en esa época, que era mi época de estudiante, donde tenía este trabajo, y que después quedó ahí, ¿no? O sea, que después yo seguí recorriendo la ciudad en esos términos, con ese mapa mental, con esa modalidad, y tenía mi bar de Viejes, que era el bar de cerca de mi casa, que en ese momento yo vivía en Villa Devoto, este era un bar en Villa Pueyrredón. Iba todos los días, casi desde que abría hasta que cerraba el bar, a estudiar ahí. Y era como el bicho raro, porque en ese momento, o sea, 2008, 2009, no existían las mujeres en esos bares. Y menos las mujeres de 20 años. Si existía, había una señora grande que era la esposa de alguno, pero no. O sea, una mujer joven de 20 años con computadora, libros, todo el día en un bar, o sea, nadie entendía lo que estaba haciendo. Hasta que, después de muchos años de ir sistemáticamente todos los días al bar,
los varones, digamos, los viejes empezaron a como comprenderme y aceptarme. 2 años te llevó entonces. Y me llevó, sí, yo diría 1 año. Bien. O sea, ya el otro año ya me entendían, pero nadie entendía lo que hacía, porque nadie quería como, o sea, nadie me preguntaba qué es lo que estaba haciendo, era como un misterio, ¿no? La chica que lee y escribe. Claro, nadie no sabía te de preguntaban, qué. nadie te saludaba. No, hasta que me saludaban, después cada tanto alguno se animaba y me preguntaba qué leía, o qué estudiaba, o qué. Bueno, y ahí me empezaba a haber una interacción mayor. Pero bueno, siempre era como un halo misterioso, ¿no? Como acá está la piba, era la piba. Una vez un amigo en un bar de viejos, un amigo muy querido, Fabio Rodríguez de la Flor, editor de libros, estaba leyendo Mínima Moralia de Wittgenstein en el bar. Y le pregunta al camarero, ¿qué lees? Mínima Moralia. Y le dice el camarero, ¿y de qué va? y Fabio, no lo sé muy bien, pero está bien, le pregunta el camarero. Y no lo sé tampoco. Por eso digo, este tipo de conversaciones, ¿no? Ese tipo de situaciones sucedían en el bar. Y bueno, y además yo empecé a tener una relación que hoy sigue existiendo. O sea, el bar era de Luis Escobar, un cordobés gallego también, que bueno, que era el dueño. Él murió hace unos años, pero un lugar familiar, y yo terminé siendo como su nieta, básicamente, ¿no? Su nieta adoptiva, y terminé vinculándome con su familia, con su hija, con su nieto. Hoy el bar lo sigue el nieto y es como mi hermano menor, digamos, tengo una relación de casi familiar. Así que bueno, esa es como mi historia personal de por qué también el proyecto empieza. Muchas personas me dicen, bueno, como, pero ¿por qué decidiste hacer esto? La verdad es que no hay mucha razón de por qué lo decidí hacer, sino porque era algo que me convocaba, que me gustaba, que lo hacía intuitivamente, y que es algo que no sé si se remonta a la infancia. Puedo pensar en algunos colores, en algunos escenarios asociados a mi infancia, que están muy asociados al bar de Viejes, que son los clubes. Yo iba mucho al club de chica, un club que está en Palomar. Mis abuelos son de la provincia de Buenos Aires, o sea, como una infancia muy de provincia, más de suburbio, que está asociada a ese recorrido de la ciudad. Pero no hay una así como una génesis como puntual de por qué nace este proyecto. Y es un proyecto que me parece interesante también por eso, ¿no? Porque es muy intuitivo. Es muy intuitivo, y de repente en una plataforma como Instagram y en un contexto donde cada vez hay más proyectos, ¿no? Como que tienen un objetivo, que están pensados, diseñados, ¿no? Que están ya de antemano, piensan una audiencia, piensan un público, piensan objetivos, piensan acciones. Bar de Viejes no fue nada de eso nunca. Recién ahora, en el último tiempo, empezó a tener más una estrategia de decir, bueno, de comunicar esto, de ver qué cosas les interesan a la comunidad, después de casi 5 años, o 4. Entonces, para mí eso es interesante porque es un proyecto que está en Instagram. O sea, hoy, digo, las redes sociales no son solo herramientas, son formas de modelar el comportamiento humano. Claramente, sí. Entonces no es una herramienta que es neutral. Sí. Y dentro de ese funcionamiento que ya, digamos, determina una forma de contenido, yo creo que Bar de Viejes en ese sentido es bastante plástico y se pudo armar en una lógica casi contraalgorítmica en algún sentido, digamos, como no pensarse desde el inicio como qué cosas sirven en Instagram, qué cosas estratégicamente la gente ve en Instagram, sino que es un proyecto que formó una comunidad de la nada y encontró que había gente que compartía un interés común, gente, como vos decís, ¿no? Millennials, gente entre 25 y 40 años, o entre 20 y 40 años, que le interesaba el patrimonio, que le interesaba discutir la ciudad y que le interesaban estos espacios que estaban desapareciendo. Pero eso no fue algo a priori. Una cosa que tienen las redes y que se ha visto con Instagram muy claramente, pero antes se vio que en YouTube, digamos los de la otra orilla, los de Google, el usuario desborda constantemente el objetivo original de Exacto. la red. Es decir, YouTube era para compartir videos y fue el campo de la música, fue el lugar de los videoclips durante muchísimo tiempo. Luego vino Spotify y le comió, pero... Y sigue siendo un espacio para música súper privilegiado, de conciertos, archivos. En Instagram pasó que gente como tú le dijo a Instagram que se podía hacer algo más que fotochotas.
¿Cómo se pasa como de ir a bares a sistematizar ese saber? O sea, ¿en qué punto dices, bueno, tengo que hacer estas fotos de esta manera? ¿Cómo se pasa a sistematizar, que sería una de las bases de la investigación? Bueno, la sistematización fue un poco, digamos, cuando arrancó el proyecto como más definido, que fue en el 2018, como proyecto en Instagram, en la plataforma, ahí ya empezó a ser Google Maps como la herramienta de recopilación de información. Y un poco esto de que vos decías, ¿no? De que la forma de recabar información ya es colectiva. Digamos que Bar de Viejes y las redes sociales habilitan esta manera, esta modalidad de que la investigación sea colectiva o más horizontal en algún sentido, porque es recabar información que te provee la comunidad, y esa información la fui sistematizando a través de Google Maps. Y después esa información misma se plasmó en el mapa de la web, digamos, de Bar de Viejes, que se armó una interfaz entre Google Maps y la web. Y se sistematizó toda esa información que ya venía siendo sistematizada. Pero antes de eso, la recopilación de info que estaba en tu cuadernito, en mi cuadernito, pasó vía foto, pero es una cosa interesante, como al final Instagram ha logrado hacer carne patrimonio. O sea, las grandes colecciones de fotos, de libros de fotos de ciudades, las hay de todas las ciudades, las que hizo aquel Guido Indig, ¿te acordás? Estos libritos cuadrados, sí, de todas las ciudades, las sacó de Buenos Aires, de peronismo. Sí. Ese tipo de colecciones tenían un número X, 100 fotos, 200, no sé qué. De repente en Instagram hay miles, infinitas, hay una abundancia infinita. Pero claro, ¿tú en qué punto pasaste como a decir, la comunidad tiene más peso que yo? O no es tan así, pero sí, como en qué punto pasaste de ser una chica que va haciendo fotos a bares a una chica que la gente escucha, a una cuenta que la gente escucha. ¿Cómo se hace eso? Y yo afirmo que para eso hay que sistematizar la recopilación de información. Sí. Bueno, al principio, digamos, había una sistematización de todas las semanas, casi todos los días, diría, antes de entrar al trabajo. Yo antes trabajaba en la industria editorial. Antes o después de ir al trabajo pasaba por determinados bares de Viejes, iba anotando los que me quedaban fotografiar, y antes o después del trabajo iba al bar, sacaba fotos, contaba mínimamente el proyecto, pedía permiso a ver si podía fotografiar el bar y contar mínimamente, que me contaran si podían mínimamente una historia. Entonces antes era casi sistemático, o sea, todos los días se posteaban fotos del mismo bar, o sea, varias fotos. Y eran 3 posteos por día a veces, ¿no? Así fue creciendo la comunidad en un momento donde el algoritmo de Instagram funcionaba de otra manera. Claro, ¿no? Sí, Instagram era un lugar un poco más amable. Salvaje. Sí, que todavía más estaba salvaje escuchando a sus usuarios, exacto, y no dominándolos. No estaba dominando el modelo de comunicación con los usuarios, sino que estaba viendo a ver qué hacíamos todos, ¿no? Claro. Y así fue creciendo la comunidad, y la comunidad, digamos, la sistematización empezó de esa manera, a través de lo visual, como bien decís, como mostrando esas fotos, mostrando los bares a través de las fotos. Esa misma información se señalaba en el Google Maps, o sea, iba conformando un mapa de la ciudad. Y después el pasaje, ¿no? Que después esto se hace durante la pandemia, que se arma el mapa de Bar de Viejes, que era algo que también la comunidad demandaba. Sí. ¿No? Como, bueno, toda esta información que está suelta, que está sistematizada, ya que está masticada, bueno, ponerla a disposición también. Y eso fue para mí, lo voy a contar así, digo, genuinamente, para mí fue un problema en un momento. ¿Por qué? Porque si bien mucha de la información la probé también la comunidad, la mayoría de esa información la fui sistematizando yo y la fui investigando yo, digamos. Entonces, en algún punto es, bueno, este caudal de investigación, esta forma de investigación que es un cúmulo de trabajo de 10 años sobre la ciudad, de conocimiento sobre la ciudad, porque esto es algo que arranqué en el 2018, pero empecé en el 2008. Claro. Yo esto lo voy a dar de manera gratis, lo voy a dar libremente, lo voy a disposición para que después todos investiguen sobre esto. Y fue un momento de quiebre en el sentido de preguntarme sobre mi trabajo, sobre cuál era mi forma de... Si esto era un trabajo... No es un trabajo, le estoy dedicando el 50% de mi día, el 80%, el 90%, y no es un trabajo como... Pero llegó a ser tanto tiempo de tu día, 80, 90%. Y hoy es el 100%, hoy es el 80%. Hoy es el 80%.
pero porque es un montón de otras cosas más Bar de Viajes, porque son los eventos, porque es el newsletter, es el podcast, es el desarrollo de otras... Atender a los investigadores españoles. Es atender a... no, pero empezó a hacer un montón de otras cosas que también fui pudiendo ver de qué manera sacar fondos para que fuera todas esas cosas y que yo pudiera dedicarle el 80% de mi tiempo a este proyecto y reconocerlo como un trabajo. Pero ese momento, digamos que es un poco la pregunta esta, ¿no? De, bueno, darme cuenta que es un proyecto de investigación. Sí, sí. Que es, yo vengo investigando intuitivamente, inconscientemente, sin un interés manifiesto o sin un objetivo manifiesto, pero hace más de 10 años que vengo investigando sobre estos espacios, que voy a estos espacios, los fotografío, los marco en un mapa, armo un listado. Bueno, ¿cómo voy a compartir yo esta información? ¿No? Pero también te diste cuenta que abrir ese código era fundamental para que las bases de Bar de Viajes... No, y que digo, como todo proyecto de investigación, ahí me di cuenta que la importancia no está tanto no es que no está tanto, sino que lo más importante para mí de un proyecto de investigación es la mirada sobre lo que se investiga. El punto de vista. El punto de vista, ¿no? Entonces, hay un montón de proyectos que surgieron después de Bar de Viajes, asociados a los cafés, bares que estaban fuera del circuito, que en un momento yo me molesté y dije, bueno, ¿por qué? Pero después dije, no, en realidad esto no es importante porque nadie inventó la pólvora, o sea, no es que es un proyecto que no existía antes. Lo que tiene Bar de Viajes es una mirada específica sobre la ciudad, una mirada específica sobre estos lugares, que además tiene que ver con una mirada inclusiva, una mirada de género, una mirada que está asociada a salvar grietas entre gente grande y gente joven, entre varones heterosexuales y minorías, o sea, entre formas de pensar la territorialidad dentro de las ciudades. Entonces, no es un proyecto sobre bares nada más. No. Es una excusa de tomar al bar para hablar de un montón de cosas. Claro, pero en ese sentido estabas hablando de cómo liberar ese conocimiento. ¿Te había molestado? No, fue un interrogante, fue el primer interrogante de decir, esto viene siendo un trabajo, yo lo veía viendo como un hobby, como algo divertido, y de repente fue como, voy a dar mi capital, lo voy a dar, ¿no? Lo voy a compartir. Y ahí tuve esas preguntas que se respondieron, digamos que ya están las respuestas, ya se saben, que es, bueno, lo compartí, sí, es que no es importante eso. Y que para mí, si el proyecto como causa social es que la gente vaya a los bares, ¿no? Digamos que el proyecto no es un proyecto nada más de Instagram, si bien tiene como, digamos, no me interesa el like. Me interesa que ese like se traduzca en una diferencia en el consumo, en una diferencia en la cosmovisión de la ciudad, en una diferencia en un comportamiento. Entonces tengo que poder habilitar ese mapa, porque justamente yo soy el puente entre algo que está desapareciendo, que corresponde a una dinámica de ciudad y de pensamiento asociada más al siglo XX, y a gente que está con las herramientas y el comportamiento del siglo XXI. Entonces tiene que haber una página web, tiene que haber un mapa para que la gente pueda ir. Sí, una de las cosas que ocurre con la investigación urbana es que desde un punto de vista puramente político, siempre que se descifra un conocimiento, se libera un territorio, en el peor sentido de la palabra, se coloniza. Sí. Entonces, en el momento en el que aparece un mapa de cualquier cosa, al estar mapeado ya no es invisible. Ya no es invisible. Y por tanto... Sí, bien. Es un conflicto también. O sea, el proyecto tiene un montón de contradicciones, ¿no? Como cualquier camino hacia algo. Está lleno de contradicciones. O sea, yo lo pregunté mucho, ¿no? O sea, ¿no estoy gentrificando? No, pero es una pregunta genuina, o sea, sí. Y me la hago todo el tiempo y me interesa hacerme esas preguntas. O sea, me interesa como nunca quedarme tranquila con que llegué a un proyecto perfecto, a la verdad y esto. No, o sea, es un proyecto que todo el tiempo tiene como matices, que tiene preguntas de, bueno, ¿estoy ayudando efectivamente a esta gente? ¿Estoy haciendo algo por esta gente? Y ahí el termómetro, que es más tranquilizador, es en la medida en que los mozos, los trabajadores de los cafés, los dueños de los bares estén cómodos con el proyecto y me agradezcan, bueno, eso es para mí el termómetro. O sea, que las personas que son como los sujetos sociales a los que yo de alguna manera quiero visibilizar, quiero ayudar en algún sentido, puedan como ellos reconocer eso,
bueno, voy bien. O sea, cuando eso no ocurra, ahí ya es como es mi termómetro, digo, no me importa, más allá de que sí, me importa y me interesa que la gente vaya a bar abierto, que vayan jóvenes, bueno, pero digo, lo que para mí es importante es que la gente que digamos, sostiene esos espacios, que trabaja ahí, que está todos los días, diga, ok, esto me sirve, o sea, como lo entiendo, lo puedo... Claro, porque una de las cosas que pasa con los mapeados colectivos, vía redes, ¿no? Los que hacen talleres, ¿no? Evidentemente, una de las metodologías que está en juego como experimental es la cartografía colectiva. Yo llevo pensando en eso un montón de tiempo, los fundadores de Maybe, una de las primeras cartografías colectivas, son muy amigos míos. Bueno, hemos hablado mucho de eso. Y me parece que una de las cosas que tienen los mapeados colectivos en redes es que no te obligan a discernir. Es decir, en el mapa tú tienes que jerarquizar lo que es importante y lo que no es importante. En el mapa infinito de las redes ya no hay que jerarquizar, lo cual permite, que para mí es una de las cosas importantes cuando trabajamos con redes, el hecho de que absolutamente todo el mundo, todos los usuarios de las redes, que no es todo el mundo, pero todos los usuarios, pueden subir lo que quieran, de modo que señalan como algo importante algo que tienen súper cerca. Es decir, no tienen que decir, qué bueno está este cuadro, pero los cuadros buenos están en los museos. No, claro. Sino que dicen, este me gusta, lo subo. ¿Cómo te relacionas tú con eso? A la hora de jerarquizar, sistematizar la información, aparece una gran cantidad, en las redes hay una gran cantidad de información muy bastarda, muy sucia, en el mejor sentido de la palabra. ¿Cómo se hace que eso no sea un galimatías, una especie como de locura? Para que de hecho sirva para algo, para que alguien diga, estoy tirado en no sé qué, esperando al bondi, voy a buscar un bar de Viejes, para que no sea como incomprensible. Claro. No, a ver, primero que hay algo, ¿no? Como en un mapa, ¿no? O sea, esta diferencia entre el mapa y territorio. O sea, hay un territorio que es acotado en algún sentido, que se va acotando con el tiempo. ¿Por qué? Porque no nacen nuevos bares de Viejes, ¿no? O sea, no es como quizás otros mapas, otros territorios, sí, vas a decir, bueno, los cafés de ahora, ¿no? Bueno, todos los días nacen nuevos cafés. Bueno, todos los días no nacen nuevos bares de Viejes, pues justamente el bar de Viejes tiene que ver con el tiempo, con cosas que están ancladas al tiempo. Entonces, digo, en Buenos Aires, en Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires, bueno, es bastante acotado en un sentido de que, dado un tiempo de investigación y de sistematización, bueno, ya se agotó esa cantidad, ¿no? de bares. Lo que sí es cierto es que es infinito en el sentido de a medida que una se va ampliando dentro fuera de ese territorio, ¿no? Bueno, ahora el proyecto cada vez tiene la ambición de ser más federal, o sea, en principio ser el gran mapa federal de Bar de Viejes de la Argentina, y después, ¿quién te dice sino de los países aledaños a la Argentina? De hecho, en Montevideo y en Uruguay ya hay bastante mapa de Bar de Viejes, que ya está armado y ya está en la web y ya está compartido. Entonces, en ese sentido, como que hay algo que marca un límite de referencia, o sea, un marco de referencia muy limitado, muy específico, que es cosas que no nacen, que no se reproducen, nuevas, ¿no? Que digamos hay que encontrar, son como la búsqueda del tesoro, ¿no? Es más bien como, a ver, busquemos lo que queda de estos espacios, pero una vez que se acotó ese territorio, ¿no? Después, la sistematización no es tan difícil. Sí es difícil sistematizar, sí fue difícil sistematizar en época de pandemia. Claro. O sea, porque el proyecto de mapas se terminó de desarrollar y de implementar en pandemia, y eso sí fue muy difícil porque los bares no tienen una gran relación con Google Maps, o sea, no es que actualizan esa información. La manera de sistematizar también es difícil porque la idea del mapa tenía que ver con, bueno, ver cuáles estaban abiertos y que en tiempo real, o sea, que la gente pueda ver dónde está y qué bares de Viejes estaban cerca. Y los horarios y también los días son es muy anárquico, o sea, es un territorio extraño, o sea, los bares de Viejes no son lugares sencillos para lidiar y para entender y sistematizar información. Porque no se manejan con la información, porque no actualizan la información y porque no piensan en términos de oferta y demanda. No piensan con la lógica del mercado, o sea, piensan con la lógica de su vida, no sé, de lo que ellos quieren ese día. Sí, sí. Entonces es muy privada esa lógica, es muy íntima, no está asociada a tanta la esfera pública, si bien son lugares de comercio,
Entonces, bueno, vos decías, bueno, ¿y están abiertos los feriados? Y depende, si es lunes o es viernes. Y bueno, ¿a qué hora cierran? Y si se va el último cliente a las 8, por ahí hasta las 8, pero si no, en general a las 6. ¿Y qué ponías en el horario? O sea, yo creo que una cosa que es interesante de este tipo de info de redes, de investigar con redes, es el hecho de esto que estás hablando, ¿no? De cómo hay que vincularse con el objeto de estudio para hacerlo carne. Hay una cierta fantasía de que el conocimiento encapsulado permite transmitirlo. Pero en redes hay que ir y vincularse. No, y entender la especificidad del objeto de estudio, ¿no? Esto que vos decís, que es, muchas personas me dicen, hay como una especie de multiple choice para llenar el formulario de qué es un bar de viejes. La verdad es que no, y el proyecto nunca se propone esa meta, o sea, es tan arbitrario como mis opiniones. Sí. Digo, yo puedo sistematizar en la medida también en que a mí me permite trabajar con ese objeto de estudio y sistematizar algo de eso y tener un mapa y tal, pero es un mapa que es un concepto arbitrario, tan arbitrario como el concepto de qué es un bar notable para el patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. O sea, digo, uno puede afilar y decir, bueno, pensamos que tienen que tener ciertas prácticas, ciertas lógicas, tener determinado mobiliario, pero después vos ves el rango de los bares y varía muchísimo. Entonces, y digo, también entender eso, a mí no me interesa generar una ciencia dura de que es un bar de viejes, es un objeto de estudio muy arbitrario que puede encontrar ciertas lógicas y que es un concepto. O sea, además, ¿no? Es como, no sé, el alma. Sí. ¿No? Como, bueno, podés tildar, podés hacer un multiple choice. No sé, podés entenderlo, podés captar la esencia de algo, podés captar como el espíritu, ¿no? Del concepto. Pero después generar una sistematización tan como, ¿no? Tan esquemática, tan rígida, no me interesa, no es un proyecto que trates de hacer eso. Y digamos, y ahí pierde un poco también esto que es el espíritu del proyecto, que es eso, captar un aura, captar un espíritu, captar un color de algo, ¿no? De que es algo que está en la ciudad anclado, que está hoy, pero que dialoga con una ciudad vieja, que dialoga con prácticas viejas, que dialoga con otro tiempo de la ciudad, que es el tiempo de, por lo menos acá en Argentina, de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, las primeras inmigraciones europeas. O sea, la mayoría de los bares de viejes, los dueños son gallegos, son españoles, asturianos o gallegos. O sea, el 80%. Y los italianos tenían como la parte más de, como los bodegones, digamos, la parte más de gastronomía más dura, la cafetería era de los españoles. Entonces, dialoga con esa ciudad. Entonces, bueno, hay bares que no son dueños asturianos de gallegos, pero igual son bares de viejes. Hay bares que son notables, pero igual son bares de viejes. Es un espíritu que si no lo captás, es como el amor, ¿viste? ¿Cómo lo explicás? Bueno, no sé, lo vas viendo. Claro, lo vas captando. Una de las cosas que pasa en la academia en general, para avanzar, no hace tanto, pero para avanzar, especialmente en términos en ciencias sociales, siempre se tiene que reflejar con el conocimiento de otros. O sea, esto no es una cosa que diga yo, es que lo dijo antes, no sé qué, sí. la ABC, ¿no? Sí, un estado de la cuestión. Textos académicos, sí, bueno, las citas y todo eso, ¿no? Se puede avanzar muy, muy poquito porque nadie se anima a tirarse a la piscina, seguramente con razón, porque en la Fundación de las Ciencias Sociales hubo cuantos desmanes teóricos. Pero claro, tú estás diciendo, lo importante es que este es un punto de vista. Uh-huh. Entonces, el punto de vista ilumina el objeto de estudio y desde donde lo mires, ese objeto de estudio se ve de una manera o de otra. Lo que es interesante es que tú dices, es un punto de vista arbitrario, es mi punto de vista. Uh-huh. Pero los usuarios también van llevando ese punto de vista y van fabricando otro. ¿Cómo se vincula esa idea de que hay múltiples puntos de vista? Hay infinitos móviles en la calle tomando sus fotos, cómo las tomen, uh-huh. a quién los tomen, no sé cómo decirte. Uh-huh. Van fabricando el objeto de estudio según lo ven y esa fuerza que hay que tener un punto de vista arbitrario, propio. ¿Cómo se trabaja con ese diferencial, con ese diferencial que hace avanzar el proyecto? Es que es el diferencial que para mí es lo que en donde radica el éxito del proyecto. Si hay un éxito del proyecto es que la gente se apropió del concepto, circula el concepto
y lo circula como idea fuerza, digamos, como algo que excede, de hecho, a los propios bares de Viejes. Es decir, claramente. Claro, o sea, esto es re bar de Viejes, ¿no? Esta película es re bar de Viejes. Y no es una película sobre bares. No es un bar. No es un bar, ni siquiera, no aparece ningún bar. O esta escena es re bar de Viejes, o mira, este objeto es re bar de Viejes. Entonces, para mí este es el éxito, ¿no? Donde digo, wow, qué loco haber como podido sintetizar en una idea un universo de cosas que no estaban siendo alojadas. Yo creo que Bar de Viejes es como una casa donde como muchas personas pudieron entrar sin saber que como no tenían hogar, como de poder alojar a muchos huérfanos. Digamos, como es un orfanato. Sí, un orfanato conceptual. Un orfanato conceptual, como de repente haber construido un concepto que alojó un montón de huérfanos, digamos, sociales, de parias sociales. Sí, que andan buscando también códigos para comprender el presente y que exacto. no se encuentran en y que no se encuentran en esos otros paradigmas, en esas otras lógicas. Por eso yo creo que esa es la potencia del proyecto, de cómo la gente misma se apropió y lo hizo un universo mucho más grande. Sí, y en cierta manera también la potencia que tiene de poder abrirse a eso y no cerrarse. O sea, hay muchas academias que se dedican básicamente a purgar infieles de cualquier tipo, muchas academias, la científica natural y la científica social, además de todas las escuelas políticas, se dedican a purgar infieles, dedican mucho tiempo a decir lo que no sois. Sin embargo, en Bar de Viejes supongo que hay que decir a veces, me mandan a este Bar de Viejes, o de repente pasa en Madrid, que las grandes marcas empiezan incluso a abrir bares que parecen bares históricos. Sí, claro. Y nos escriben con el rótulo a nosotros, no, tronco, si lo acabas de hacer. Me parece muy bien, pero lo importante no es la belleza del rótulo. Lo importante es que alguien me haya mandado este rótulo, porque eso denota que a esa persona le importa. Sí. Entonces, en ese sentido, al escuchar a alguien que te importa, @Bar de Viejes, esto es re Bar de Viejes. ¿Te importa? Ven aquí, cuéntamelo. Esa es la belleza. Esa es la belleza. ¿Qué es eso? Yo creo que es un proyecto que aloja un colectivo o una colectividad, una comunidad, que va alojando una comunidad que no tenía espacio, que no tenía formas de nombrar cosas que estaban sucediendo, que están sucediendo ahora, y eso. Y Bar de Viejes es un vehículo para eso. Y eso que vos decís también es interesante. Acá pasó mucho, pasó de que, uno decís del huevo a la gallina, que es primero, ¿no? O sea, venía Bar de Viejes sintetizó algo que estaba ocurriendo, un momento, una situación, o no sé cómo pasó, pero después de que arrancó el proyecto, al poco tiempo empezaron a haber cada vez más proyectos asociados a lógicas de mapeo, de cafés, de lugares que tenían interés patrimonial. Y mismo los bares nuevos empezaron a como alojar esta identidad que tiene que ver con la soda, el vermú, el pingüino, ¿no? Como todos los objetos asociados al universo de Bar de Viejes, que Bar de Viejes viene como reivindicando, ¿no? Esto está desapareciendo, esto no está más, ¿qué hacemos con esto? Y las nuevas generaciones, los gastronómicos nuevos, quieren, como muchos, como tomar parte de ese universo y participar de ese universo, y lo hacen propio, ¿no? Y es interesante para mí. Muchos dicen, bueno, como lo que pasa acá con bares como el Café Barroma, grupos gastronómicos que son empresarios gastronómicos que rearman bares de Viejes y los hacen más, ¿no? Más modernos, más cool. Los galgos, ¿no? Los galgos, bueno, Julián Díaz es como el empresario gastronómico. Que parece que el otro día no se podía entrar. Decían que había una persona de seguridad en la puerta que no dejaba. Sí, siempre hay una persona de seguridad. Como que ya fue, pero algo la primera vez que yo venía a Buenos Aires era como, no sé, como totalmente disponible, siempre había lugar, no sé qué, ya ahora ahora es un lugar muy sofisticado. Yo lo conozco a Julián y siempre, cuando la primera vez que lo conocí, él me dijo, bueno, y es un bar de Viejes Los Galgos, le digo, tenés un tipo en la puerta y tenés dimmer en la luz, o sea, hacen old fashion, o sea, vale. O sea, claro, yo creo que es totalmente distinto. Pero bueno, tiene una lógica que tiene que ver con retomar parte de la identidad gastronómica y cultural de Buenos Aires y ayornarlo a los nuevos tiempos, ¿no? Claro. Que es discutible o no, todo es discutible, ¿no? Pero es algo que está pasando y que cada vez sucede más. La sifonería, la bermutería, la cosita, el tatuaje del sifón, la soda por todos lados.
Bueno, no sé, Bar de Viejes arrancó con el logo de Bar de Viejes cuando eso todavía no estaba como en ebullición total y todo el mundo tomaba soda. Sí, bueno, Captó algo, digamos, y ahora, y está buenísimo que eso se reproduzca, pero después eso es lo que te decía, ¿no? Los efectos que produce Bar de Viejes, yo no los puedo medir y a veces son indeseables. Y a veces digo, estaré contribuyendo, ¿no? Ni debes. Yo creo que no, porque sería... O sea, creo que al final una de las cosas que pasa con las redes es que desde el punto de vista panóptico, como se ha visto casi siempre en todos los personajes de ficción que tienen muchas cámaras, Mojo de los X-Men, el malo de Inspector Gadget y todos los demás villanos que tienen como una especie de panóptico, es que se creen que dominan el mundo. Claro. Entonces, desde tu cuenta, 35.000 seguidores es un número no pequeño, sin duda. No, vale, pero muy humilde el aporte que te voy a hacer. Claro, pero como que se genera una especie como de... También porque Instagram de no dimensión, ¿no? De no efecto, no entender bien cuáles son las posibilidades de generar efectos y resultados y cuáles no. O sea, claro, ¿qué le pasa igual a los que tienen 250 millones de seguidores? Que se creen que se tiran un pedo y que todo el mundo les escucha. Yo es que si veo los 10 personas más seguidas en Instagram no sé ni quiénes son. Claro. Entonces digo, no. O sea, entonces tampoco hay que creerse que uno está inventando la pólvora cada vez, porque Instagram te va a hacer creer que estás inventando la pólvora. No, Instagram te va a hacer creer que estás inventando la pólvora y además lo que pasa, ¿no? Con estos proyectos en algún punto, por lo menos con este, que para mí tiene, digamos, que ver con es un proyecto cultural, es un proyecto político, es un proyecto topográfico, es un proyecto poético, o sea, es un proyecto más allá de Instagram, que es esto, ¿no? Como no correrse por estas demandas de la propia plataforma o estas formas de uso como del espíritu del proyecto, ¿no? De la forma del proyecto, de lo que el proyecto quiere, de lo que básicamente es un poco lo que yo quiero decir, ¿no? Como que Instagram no me haga decir cosas o más cosas de las que yo quiero decir, por una cuestión de demanda y de lógica de redes, básicamente. Sí, porque una de las cosas que pasa, bueno, para terminar el tema anterior y así no nos liamos, creo que para mí Bar de Viejes es esto que pasó el otro día en el Banderín, bar icónico de toda la vida, de Abasto, estaba lleno. Había gente viendo los penales de Boca, todo bien, ¿no? Como sigue siendo un bar futbolero, había gente viendo los penales de Boca. Boca falló, no pasó, y entonces una familia que había, 2 mujeres mayores, y que parecía su hijo, parecía su nuera, estaban celebrando un cumpleaños con una tarta y todo. Todo el bar le cantó a la señora. Hermoso en cualquier bar, ¿no? Pero luego alguna gente incluso se acercó a saludarla, a la vieja. Che, felicidades, qué buena onda. Como eso para mí es increíble, ¿no? Eso los martes en la noche después de los penales de Boca, serían las 10:30, las 11 de la noche. Eso no hay manera, no tiene que ver con la soda, tiene que ver con ese espacio. No, más vale que no, nada. O sea, claramente no. O sea, Bar de Viejes lo que hizo fue como decir, esto existe. Claro, nombrar algo, ¿no? Es eso, es poner... que es nombrar algo de una manera, pero eso ya existe hace un siglo. Sí, es Buenos Aires. Esto es Buenos Aires, ¿no? Es decir, esto es Buenos Aires también. Y es ahora, sobre todo. Es un proyecto que trata sobre la ciudad ahora, no trata sobre la ciudad ¿no? Como no es revisionismo histórico. No, ay, miren, ¿se acuerdan hace 40 años? Esto fue hoy. Sí, el martes es acá, en esta esquina, sí. Claro. No hay esto está pasando acá, en esta intersección. Digo, como, ¿nos interesa o no nos interesa? ¿Vamos a repensar esa herencia? ¿Vamos a actualizarla? ¿Vamos a hacer algo con eso? ¿O la vamos a desechar como si no hubiera existido? Para mí esa es la pregunta, ¿nos interesa dialogar con una herencia de la ciudad? ¿Actualizaremos esa herencia? ¿Repensaremos esa herencia? ¿O simplemente las dos formas de pensar el mundo son o rompemos todo y hacemos algo nuevo o conservamos y no tocamos? Sí. Claro. Y para mí Bar de Viejes se pone en ese lugar del medio que es, no tenemos la respuesta, o sea, no lo sabemos y la respuesta en todo caso es colectiva. No es alguien que viene, ni un empresario, ni el Estado, sino ni es... un académico ni tampoco. un académico, sino que es la comunidad que tiene que hacerse estas preguntas y responderlas colectivamente. Yo creo que una cosa que tiene muy buena en Bar de Viejes, en este sentido, es que dice, yo me pregunto, este es el patrimonio, decidamos colectivamente qué queremos hacer con él. Pero yo te voy a dar herramientas para que puedas pensarlo, no solamente para que lo mitifiques, ¿no? Un poco lo que pasaba originariamente con los pueblos originarios, en el principio del pensamiento
posmoderno con ellos, ¿no? Ahora, claro, los originarios hablan, ya no se habla de ellos, ahora hablan, escriben una constitución en su idioma. Entonces es como las herramientas que tenemos para pensar qué hacemos con esa cuestión son mucho más ricas que las que teníamos antes. Y en este caso es un poco igual. No es que los mozos y los dueños de los bares de Viejes hablen, porque no, seguramente porque el software les deja fuera, pero sí que permite situar en un punto en el espacio una situación con la cual tú te puedes vincular y hacer carne. Entonces dices, che, baja el banderín a ver los penales de Boca. No te quedes en casa, no veas en el celu ahí, online. Baja. Podés bajar, todavía existe el mundo. Está lleno. Todavía hay un mundo que existe todavía. Claro, yo hacía un montón de años que no venía a Buenos Aires y me encontré como la ciudad más triste básicamente porque echaba en falta mucho ese callejerío porteño que la gente se habla. Claro. O sea, te hablan a ti, eso no pasa en ninguna ciudad del mundo ya, más que acá, que la gente te habla, una persona te habla por la calle y tú mantienes una conversación con un desconocido, todo el mundo anda con el celu. Sí, bondi, ¿no? Y también, o sea, para mí Bar de Viejes es una oportunidad, también digo, tiene que ver con que es un proyecto anónimo, es decir, yo ahora estoy charlando con vos y di mi nombre. Pero da igual, no lo vamos a usar. Pero en general no lo doy porque no quiero que se arme como una biografía personal del proyecto o que se centre en mi biografía y es como, es esto por esto, ¿no? No, sí está muy bien. Y porque justamente es esto, ¿no? Es correrse de la lógica de la biografía personal y de la selfie, ¿no? Y decir como, bueno, se puede hacer algo más también en Instagram, que sacarse selfies y ponerse filtros. Y también la gente, y también esto, ¿no? Que pasa que a veces como está esta subestimación de la audiencia o del público, ¿no? Como, pero la gente quiere estar viendo basura y por eso... No, la verdad es que no. Si vos le das cosas para pensar y le das un contenido interesante, también hay un montón de gente que le va a interesar y que hay un espacio también para eso. Entonces es construir también comunitariamente en redes otra lógica de ese algoritmo o para qué estamos tanto tiempo ahí. O sea, ¿por qué estamos tanto tiempo ahí? O sea, hagamos algo interesante si vamos a estar, si todos decidimos y consensuamos en que esto no es un problema y que esto es algo bueno, porque lo estamos haciendo todo por lo menos, para mí igual es algo que hay que discutir. Bueno, por lo menos pensemos un contenido más copado, ¿no? Como hagamos preguntas. Lo mismo que pensaron los obreros cuando estaban 12 horas en la fábrica. Total. Decían, si vamos a dedicarle 6 horas de nuestro día a las redes sociales, hagamos algo. O sea, hagamos algo. Esa para mí es la ley también del proyecto, como... Bueno, está bien, tomemos las herramientas de hoy, de la contemporaneidad, que son las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, para hacer algo un poco mejor de lo que estamos haciendo, ¿no? En promedio, porque... Entonces, en ese sentido, Bar de Viejes es una cosa que yo no quería dejar de comentar porque me parece que es muy importante y que tiene que ver con esta cuestión de la investigación. El viejo Carl Schmitt, que en paz descanse, fue un maldito cabrón durante su vida, pero su teoría de la construcción del conocimiento y del enemigo sigue yendo a misa y se puede aplicar para muchas cosas. Sí. Venía a decir básicamente que los golpes que le das al enemigo definen al enemigo. Y el enemigo define al enemigo. Por tanto, el enemigo no se puede definir a sí mismo. Es muy sencillo en este caso. Yo no soy machista, pero tú no te puedes definir como machista. Te va a definir el otro. La mujer. Sí. Entonces, yo no soy racista, pero no. Pregúntale al que haces de menos, ¿no? Y en este sentido, cuando uno fabrica un conocimiento en redes, es muy difícil construir definir el objeto de estudio, en su caso Carl Schmitt el enemigo, pero en el feminismo, claramente el machismo va definiendo, el feminismo va definiendo el machismo poniéndole los límites, ¿no? En ese sentido, Bar de Viejes lo que hace es que el objeto de estudio llamado Bar de Viejes, en lugar de mitificarlo, lo intenta desbordar y hace propuestas de género sobre Bar de Viejes. Para empezar, la llama Bar de Viejes en lugar de Bar de Viejos, cuando en general la presencia de mujeres es muy baja, ¿no? El otro día llegamos ahí como encendidos al Buenos Aires feminista, el país más feminista del mundo, sentamos en una parrilla de tacheros nada más llegar. ¿El país más feminista del mundo? Hombre, sin duda. Desde luego el que lidera el feminismo mundial, ¿no? ¡Wow! Bueno, Suecia, Noruega, todos esos países están estancados, porque sus logros ya se han parado, ya no hay dialéctica. Ya todos están prefiriendo morirse, digamos. No, eso también. Que eso es su problema. Están tan deprimidos que dijeron, ya fue todo, ya todo funciona, que no hay nada que hacer. Está, mejor matémonos. No, pero no hay dialéctica, entonces se terminó la lucha, ¿no?
Y en la parrilla de tacheros, día 29 de mes, había una sola mujer sentada, todos los demás señores. Bueno, entonces en ese sentido, ¿cómo la luz, el punto de vista sobre el bar de viejos que hace Bar de Viejes, lo desborda constantemente? Sí, lo pone en tensión, le pone un conflicto, porque es el interrogante. Por eso digo, en un mundo donde todo el tiempo necesitamos bajar línea y poner certezas, para mí el logro de Bar de Viejes es abrir una pregunta, es no dar respuestas, es... Bueno, ¿y esto qué hacemos, no? Esto está acá, está esta ciudad, no es la ciudad de fetichista también de la nostalgia, de mira el tango. Ojalá ser viejo. Claro. Para poder ir al Bar de Viejos. Me encantaría, ¿sabes? Gardel, para acá. Tachero. No, loco, como esto está ocurriendo ahora, esto es una pregunta y también es una hipótesis que sí da el proyecto, no sé si como verdad, pero como posible hipótesis, que es, si hay una respuesta, es colectiva y tiene que incluir un montón a todas las personas que históricamente no incluyó. O sea, claro, digo, ¿qué es esto? Digo, ¿cómo vamos a sobrevivir en un mundo, digamos, feminista o digamos que discute, digamos, donde las mujeres son seres humanos, donde las mujeres básicamente son seres humanos? Digo, bueno, tienen que estar incluidas en esta discusión, tienen que estar incluidas las minorías, digo, LGTB, o sea, tienen que estar incluidas todas estas personas en el bar, porque el bar es un poco como la escuela pública también, ¿no? O sea, es un espacio donde conviven las diferencias. Entonces, la propuesta de Bar de Viejes tiene que ver con tensionar esas diferencias y mostrar esas diferencias. De hecho, en Bar Abierto, para mí, suceden cosas muy mágicas, que es... por ejemplo, en el de Bar Río, para mí, que fue como, wow, este es el logro del proyecto. O sea, si hay un logro, son estos pequeños momentos como de destello, que hicimos una charla con diferentes personas sobre el 2001. Eran los 20 años del 2001 acá, del estallido social, económico, ¿no? Una discusión en el bar, política, y pusimos fotos del menemismo y del 2001, empapelamos el bar, fotógrafes, bueno, gente... Y vino María Belén Correa, que es la fundadora del Archivo de la Memoria Trans. Y vino a charlar sobre el 2001, pero en realidad no charló sobre el 2001, charló sobre lo que es ser trans en la Argentina y lo que fue ser trans para ella en la Argentina. Y me acuerdo que cuando terminó la charla, que había un politólogo, bueno, un fotógrafo, documental, etc. Fue una charla tensa, porque... digamos, no eran personas que tenían, digamos, recorridos similares. O sea, Belén se tuvo que exiliar a Estados Unidos porque si no la mataban. La dictadura para ella fue una cosa, ¿viste? Como... Y cuando terminó la charla, Carlos, el dueño del bar, que no sabía que iba a ir Belén, no sabía nada de lo que iba a pasar, porque yo obviamente no se lo dije, porque si no me hubiera dicho que no. Le dije, no, ver una charla, ver unas fotos, va a estar bien. Estaba muy contento y me dijo... Es verdad lo que dice esa chica. Muy como bien. Se quedó pensando, me dice, yo me quedé pensando en lo que dijo, porque no sé qué, y viste, nos quedamos charlando de un tipo que bastante conservador, con formas de ver la vida muy, muy distintas, pero para mí esos puentes, es decir, como que una persona como María Belén pueda ser escuchada por un tipo como Carlos Brigo, para mí esos diálogos, esas tensiones, son las que suman al proyecto, no las que restan. Es como poner eso en evidencia y decir, bueno, todos tenemos que venir a discutir al bar, todos tenemos que tener espacio en este lugar, porque este espacio colectivamente lo construimos entre todos. Yo creo que es una cosa potentísima del proyecto de Bar de Viejes, es que esa dimensión física, los bares abiertos, siempre está atravesado por una cuestión de género. O sea, no se propone un bar abierto como, venía a este bar, vamos a tomar unas birras. No. ¿Qué sería lo que, no sé, que podría hacer Pergolini? Sí, otros proyectos lo hacen, ¿no? Sí. Eso, como bueno, nos juntamos. Como pongamos los huevos sobre la mesa y celebremos la porteñidad más chota. Acabas de explicar que, de alguna manera, eso lo haces jugando. No le dices, mira, va a venir María Belén Correa. No, bueno, hay que saber lidiar con el objeto de estudio. Por eso digo, la especificidad es muy importante, respetar el objeto de estudio específico, o digo, el territorio, ¿no? Los sujetos con los que uno trata, que es... Y uno no dice todo, porque si no, digo, es como... Yo creo que a veces soy como articuladora, ¿viste? Como la del vóley, la que pasa, la que está en el medio, ¿viste? Bueno, es eso, es como voy articulando cosas muy disímiles. Y que también pasa eso, ¿no? Pasa desde el feminismo más
o desde la juventud, ¿no? Más como politizada y tal, como, no, pero voy a este bar y no sé qué, los tipos. Todo, los no, y claro, pero son unos viejos conservadores. Y también hay algo del feminismo que es, bueno, ¿qué esperas? ¿Qué esperas de esta gente? O sea, ¿qué esperas de tu viejo y de tu abuelo? O sea, esa misma gente que vos encontrás en el bar, es la misma gente que está en tu familia, probablemente. Y la intentás aceptar, o sea, la intentás aceptar porque entendés que el recorrido es diferente, que la sociedad es otra, como también es eso, es flexibilizar las dos visiones de, bueno, acercar posiciones, que no quiere decir reconciliar diferencias, quiere decir convivir. O sea, convivir con algo que es muy diferente y ponerlo en tensión y decir, bueno, pero todos acá podemos hablar, ¿no? Como no tiene que ser solo este espacio reducido, que además, bueno, vos como arquitecto es interesante porque en los bares de Viejes, por lo menos acá en Buenos Aires, la arquitectura misma representaba esa división de género. Como todos los sitios. Bueno, digo, pero en los bares estaba el apartado, que era el reservado en realidad, que era apartado para las familias o mujeres. Entonces era un ambiente familiar que era como reservado, el resto del bar era para el varón y además no había ni siquiera baño de mujeres. Así duro, ¿no? Duro, o sea, la mujer tenía el reservado, que eran muy pocos bares, o si no estaba de la entrada del bar para afuera, que era que iba a buscar al marido desde la ventana, le hacía como, che, es hora de ir a comer, vení. Sí, entonces, así como para cerrar y a modo un poco de despedida, ¿qué le dirías a quien quiera empezar a investigar con redes, utilizando redes sociales? Bueno, a ver, le diría que primero, piense qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando, básicamente. El motor de la investigación es lo que va a hacer que sea interesante, ¿no? El proceso, el trabajo, y que tenga un sentido, sobre todo, un sentido personal. Eso creo que es lo primero. Creo que los proyectos en general de investigación y no de investigación no se tienen que alejar nunca de ese sentido, de cuál es el sentido. Y luego lo que le diría para las redes puntualmente, que digamos trate de negociar entre ese proceso o ese sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido del proyecto? ¿Cuáles son los objetivos de ese objeto de estudio? Con las lógicas de la plataforma, ¿no? O sea que, digamos, no, como decía al principio, hoy las redes sociales no son solo herramientas, no son solo medios, sino son formas de moldear el trabajo. Entonces hay una determinación que proponen ya y limitan ese contenido, y creo que el éxito o la forma también de investigar en las redes tiene que ver con negociar con la plataforma hasta el punto que uno o una se sienta cómodo o cómoda, y también con abrir ese conocimiento a la comunidad, o sea, con que la investigación en redes tiene que ver con una lógica más colectiva que personal. Entonces tiene que ver con también negociar esa sistematización o esa manera de trabajar entre lo que uno quiere, lo que una quiere y también lo que la comunidad va proponiendo. Entonces yo creo que es un trabajo de mayor negociación el que implica la investigación en redes, ¿no? Entre lo que soporta la plataforma y el sentido del proyecto y lo que uno o una quiere también y lo que la comunidad demanda o propone, no sé si demanda también, ¿no? Como una forma de investigación que escucha. Una forma de investigación que tiene que ver con el feedback constante. Que digamos que la investigación en general formal o académica no tiene constantemente una lógica que está asociada a la demanda en algún sentido, pero que también está asociada a la libre circulación o a la horizontalidad o a la constante información, circulación de información. Entonces, creo que es eso, ¿no? Como que propone una lógica donde no, como a diferencia de la investigación y a diferencia de otros medios de comunicación, no hay un medio, no hay un emisor, un receptor y un medio de mensaje, sino que todos somos consumidores, todos somos activos en mayor o menor medida. Y lo que tienen las redes es que es uno, en todo caso, el que tiene que discernir o discriminar esa prioridad de información que se da de manera indiscriminada. Entonces, diría eso. Joder,
Muy bien, ¿no? Y como estos niños nos regalan una última, una que se quedó a medias, que tiene que ver con la pertenencia. Evidentemente, uno de los grandes cambios que yo veo entre mis estudiantes y mis profesores es el hecho de que aquel paradigma de que el investigador en ciencias sociales no infecte el objeto de estudio, los estudiantes hoy en día quieren participar de ese objeto de estudio. Es difícil que investiguen sobre algo que no les importa. Se encuentran que quiere hacer un trabajo sobre K-pop, bailarines, cruise de bailarines K-pop, y que los K-popers le dicen, todo bien, baila con nosotros. Si no, no los investigas. Tú has contado que para investigar un bar de Viejes tuviste que pasar un año de... ¿no? Blake Snyder, el gran autor del libro fundamental para los guiones hoy en día, que se llama Salva al gato, dice que todas las películas se pueden meter en 10 categorías. Una de ellas es un novicio entre extraños. Una de las categorías de las 10 grandes formas de narrativa contemporáneas, o sea, es muy grande. Tú tuviste que pertenecer al bar de Viejes para poder investigarlo. ¿Qué pasa cuando uno forma parte del objeto de estudio? Cuando no se pone fuera de él, sino que para ser investigador tiene que ser parte de... Bueno, yo creo que ahí también es medio como una lógica como de mitad y mitad, ¿no? 50-50 sería. Porque en algún sentido... O sea, sí tuve que meterme y soy parte en algún modo, ¿no? del ecosistema, del zoológico, del bar de Viejes, de la fauna y la flora que propone, pero desde un lugar bastante de outsider, digamos, ¿no? Digamos, hay algo como muy intrínseco que tiene que ver con una dinámica, como decía antes, ¿no? Con una forma de sociabilidad que está más asociada a otro esquema de ciudad, a lógicas analógicas, predigitales, de las que yo no soy parte, ¿no? Porque si bien no nací en un mundo digital, ya en la juventud o adolescencia me inserté, ya soy una nativa digital. Y los bares de Viejes tienen que ver con islas analógicas, ¿no? Que participan de una ciudad digital. Entonces, en ese sentido, sí soy parte, pero desde un lugar de diferencia. Entonces ahí yo creo que también está la forma, ¿no? O sea, pertenezco, pero a medias, ¿no? Nunca pertenezco del todo. Yo creo que es importante para la investigación, si bien es un proyecto que no, digamos, no se ufana de ser ciencia, ni objetivo, ni nada, tiene que haber una mínima distancia, que es esta lógica que propone la misma idea de Bar de Viejes, ¿no? Como tomar distancia de lo propio para poder observarlo de otra forma y darle valor, ¿no? Como observar lo cotidiano, que no hay que irse a otra ciudad, no hay que irse a otro barrio para valorar el patrimonio, que para valorar algo. Entonces tiene que ver para mí con esta importancia. Por eso también a veces pienso que estos proyectos, algunos en algunas ciudades, como este que te decía, lo de Madrid No Frills, a veces lo ven personas que son extranjeras. O sea, porque hay una necesidad y una forma de observar que tiene que ver con tomar cierta distancia de lo propio, para poder ver que eso es único, ¿no? Que no está dado por sentado, no está dado por hecho, ¿no? Acá uno nace en una ciudad y tiene unos usos y costumbres que piensan que son universales y no lo son. Entonces, tener la servilleta que no limpia, el pingüino y la soda no sucede en todas las ciudades del mundo, pero uno creería que sí viviendo acá. Y observar eso y ver la singularidad de las cosas tiene que ver con tomar distancia. Ni siquiera sucede en todas las Buenos Aires. No, claro. Eso es lo interesante, yo creo. Y en ese sentido estaba pensando ahora, que no quería dejarlo grabado ahora, que tal vez, igual que los pintores del 17, al encapsular la naturaleza en los bodegones y pasar del fresco al cuadro que se puede vender y que se puede transportar, de alguna manera caminan de la mano de la época de los descubrimientos y de la colonización, diciendo se puede controlar la naturaleza y meterla en un cuadro. Tal vez lo que nos permite esa diferencia que tú dices que genera es el enmarcado de Instagram. Lo poco que nos ha ofrecido Instagram nuevo es eso, el hecho de que las fotos tienen que ser así, no vale todas, tienen que ser cuadradas. Entonces igual al enmarcar esa realidad
la encapsulas y la puedes como transportar. Y tal vez puede ser ese la operación que hace que los millennials se interesen por el patrimonio. Un cambio tecnológico, como en su día fue pasar del fresco a la pintura, que les permite ver las cosas de una manera distinta. Pero no lo sé. Pero quería dejarlo grabado aquí. Me gusta la idea. Pero bueno, gracias. Nada, ya te digo, tenemos una hora, no se puede hablar más porque si no la gente se desconecta. Así que gracias, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chi. Adiós.